Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva emisión de Perio MX, patrocinado por nuestros queridos amigos de Oral B Crest y Straumann. Es un gusto para mí presentarles al maestro Carlos Monteagudo. Muy buenas tardes, bienvenido. Amigos de PMX, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos muy contentos aquí el día de hoy, estamos en una tarde pues medio extraña, medio nubladita y después pues como que salió el sol aquí en la Ciudad de México, más que contentos, pues ya regresando de nuestras actividades que tuvimos en unos días, hace unos días en el Europerio y el día de hoy, bueno, tenemos una primicia nacional y aquí en Inteligencia Dental. Resulta, para las personas que nos están acompañando, que la clasificación de las enfermedades periodontales ya cambió, por fin ya tenemos una nueva clasificación de la enfermedad periodontal. La última clasificación de la enfermedad periodontal sucedió nada menos que en 1999, no sé, ya teníamos un tiempo que no teníamos un cambio de nueva clasificación. Han sucedido muchas cosas en el rango odontológico y pues el año 2017, en noviembre del año 2017, como bien lo platicamos por acá, tuvimos que la Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Periodoncia se reunieron en la ciudad de Chicago, Illinois, para trabajar acerca de una nueva clasificación de la enfermedad periodontal y ahora también perimplantar. Entonces, pues me di la tarea de recabar algunos datos porque estuvimos en la Europerio en unas semanas, hace unas 2 o 3 semanas aproximadamente, y pues estuvimos en la sesión que fue una sesión abierta, obviamente, para los asistentes del Europerio. Estuvimos en la sesión de la nueva clasificación de enfermedad periodontal hiperimplantaria. Entonces, pues es para mí un grato honor aquí en esta sección llamada Perio World, hablarles acerca de la nueva clasificación de la enfermedad periodontal hiperimplantar. Y habla mucho de lo que vendrá en Perio MX próximamente, ya que en Perio MX tendremos pues muchos cambios, muchas cosas. Tendremos un proyecto Perio MX Live. Perio MX cumple pues ya 3 años de existencia. Estamos muy contentos por la preferencia de todos ustedes y sobre todo porque nos han podido llevar a muchos lugares del mundo y pues fuimos uno de los canales de Latinoamérica que pudo dar difusión a la Europerio, así como otras páginas de redes sociales que existieron y que estuvieron ahí. Pues bueno, nosotros pues tuvimos la oportunidad de estar trabajando directamente con la Federación Europea de Periodoncia, con la Academia Americana de Periodoncia desde el Europerio y sobre todo también con nuestros patrocinadores como son Oral B Crest, como son Straumann, Straumann International, Straumann Group, que bueno, pues obviamente con su filial y obviamente con las oficinas que tenemos aquí en Straumann, México, que nos, pues la verdad es que nos enaltecen y pues nos dan la posibilidad de poderles compartir a todos este trabajo de calidad, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues tenemos un programa donde, pues, no por querer ser protagonista, pero sí para poder participar junto con ustedes. El día de hoy hablaremos de la nueva clasificación misma que estaremos tocando en todos nuestros programas de Perio MX a partir de hoy. A partir de hoy estaremos hablando de la nueva clasificación de la enfermedad periodontal hiperimplantar. Es algo que para nosotros, para mí es un gran suceso y bueno, pues, ¿qué les puedo comentar? Realmente es algo importante porque desde el punto de vista de la educación, esta clasificación va a dar mucho que hablar y sobre todo va a facilitar la tarea a muchas personas, ¿no? Que son clínicos, que diagnosticamos, que compartimos. Entonces, como les platicaba, para las personas que se están reuniendo con nosotros en vivo y en directo a través de inteligenciadental.com/aula y a través de Facebook Live en Inteligencia Dental, PDMX, Periodoncia UNAM 3016 y el doctor Monteagudo, Periodoncia Implantología, pues mucho gusto a todos, gracias por compartir, por estar siguiéndonos, por estar en estos momentos donde, si están viendo en la pantalla, 2 imágenes del Journal of Periodontology y del Journal of Clinical Periodontology. Estos 2 journals son los journals pues, más significativos en el área de periodoncia. Importante porque el que están viendo de su lado izquierdo en la pantalla es el que edita la Academia Americana de
Periodoncia, la Academia Americana de Periodoncia, y el que ven de su lado derecho de su pantalla es el que edita la Federación Europea de Periodoncia. Pues ambas federaciones, ambas asociaciones, ambos grupos hicieron un grupo bastante nutrido y se reunieron en la ciudad de Chicago, Illinois misma, que están viendo las fotografías en su pantalla, en la parte superior, y pues se juntaron con personas, líderes de opinión, que pues alrededor de más de 100 participantes, líderes donde pues se encontraba el doctor Nicolás Pilang, donde se encontraba gente de reconocido nombre, como es el doctor William Janoville, como es el doctor Stefan Rembert, como es el doctor Cortellini, como es el doctor Mariano Sanz, y que mismos más doctores que estaremos platicando, como es el caso del doctor Trombelli y pues el doctor Kenneth Corman, se juntaron pues guiando a un grupo importante nutrido a través del mundo. Ojalá algún día en este grupo podamos ver a muchos latinoamericanos. No había latinoamericanos como tal, había gente con alguna raíz latinoamericana, pero no había latinoamericanos en este grupo de residencia. Se juntaron para discutir las nuevas tendencias en cuanto a la visión del diagnóstico de la enfermedad periodontal, y esto generó pues demasiadas cosas, porque pues en noviembre del 9 al 11 de noviembre del año 2017 se publica se trabaja y se publica la clasificación de las enfermedades periodontales hiperimplantares, un suceso que no pasaba desde 1999 y que en México no se ha tocado en inteligencia dental, o miento. No, nadie ha dicho nada al respecto. Entonces, estamos teniendo una primicia nacional y regional en Latinoamérica. Por primera vez se está hablando en un canal público, educativo y académico de esta clasificación que tiene que ser aplicada ya, ¿no? El doctor Mariano Sanz decía, pues el próximo lunes aplíquenla. No, ya tenemos que aplicar la nueva clasificación de la enfermedad periodontal, y aparecen como editores el doctor Kenneth Corman representando a la Academia Americana de Periodoncia y el doctor Mauricio Tonetti representando a la Federación Europea de Periodoncia. Bueno, esto fue en noviembre y después nos pasamos al congreso más importante de periodoncia que hay a nivel mundial, como es el caso del Europerio, y estuvimos un día ahí en el Europerio, pues en la sesión principal, donde tuvimos la oportunidad de participar, pues obviamente como público, y poder escuchar esta primicia que pues la traemos para todos ustedes. Vean este patrón histórico. En 1989 se reconoció, y algunos textos están en inglés, perdónenme por si algunas personas pues se sienten un poco, no sé, ofendidas, pero bueno, ya tendremos esto en español. De hecho, ya existe una traducción de la clasificación en español que no está todavía avalada por ninguna federación, ni ninguna asociación, ni nada. Pues en Latinoamérica tenemos problemas con todo eso, pero sí le agradecemos a la doctora Nerea, que ella es alumna del posgrado de periodoncia de la UNAM, que ya tiene la traducción y que la tenemos nosotros pues solamente para compartir a todos ustedes. Está en grupos cerrados en redes sociales, pero ya nosotros lo vamos a sustraer y se los vamos a compartir. Pero bueno, vamos a ver lo que dice su cuadro en 1989. Se reconoció la periodontitis en distintas presentaciones clínicas de severidad, como en diferentes edades y de rangos e inicio de progresión. Eso fue en 1989. En 1989, para que se den cuenta, la periodontitis se empezó a diagnosticar ya como periodontitis del adulto y periodontitis de inicio temprano, misma que en el 93 tuvo ya gran relevancia. En el 93 ya, como ven aquí en su cuadro, se propone un grupo de presentación de periodontitis en dos cabezas o en dos hegemonías, como es el caso de la periodontitis del adulto y la periodontitis de inicio temprano. Después del 93, pasaron 6 años, y en 1999 la periodontitis se vuelve a reclasificar en una periodontitis crónica y agresiva, así siendo también diagnosticada por sus rangos de extensión y severidad, localizada y generalizada. O sea que la periodontitis del adulto dejó de existir realmente como una entidad diagnóstica en 1999. Interesante todo esto porque pues obviamente esta es la historia, esta es una relevancia importante, pero aquí pongo el punto de periodontitis porque la periodontitis siempre generaba algún tipo de controversia y sesgo, que de todas maneras va a seguir pasando, pero pues ya la verdad es que la clasificación ha ido cambiando de una manera importante y es más práctica la actual. Esta es la clasificación de la enfermedad periodontal hiperimplantar, todos lo están viendo en su pantalla, no tiene nada del otro mundo, o sea, diferente. Ustedes están viendo muchos cuadros, quizás pues puedan sentir que se ve demasiado intenso y atascada la pantalla. Me voy a dar la tarea de salirme de mi pantalla y empezar a señalar con acercamientos. ¿Se ve bien
Sí se ve bien, ¿verdad? Perfecto, estoy preguntando aquí a la producción si se ve bien o no. Perfecto, vean, en el enunciado de arriba se habla clasificación de la enfermedad periodontal hiperimplantaria y las enfermedades periodontales hiperimplantarias y sus condiciones del año 2017. Se divide en 3 rubros. De su lado izquierdo van a ver salud periodontal, enfermedades gingivales y sus condiciones. En el lado del centro, estamos aquí en este enunciado, periodontitis, y después del lado derecho, estamos en el segundo cuadro, estamos hablando de otras condiciones que afectan el periodonto. Hablando acerca de la salud periodontal y las enfermedades periodontales y sus condiciones, trabajaron el doctor Chapu, el doctor Mili, el doctor Trombelli, ¿no? Estos son artículos que ya tenemos, se los tenemos gratuitos para todos ustedes en PerioMX, donde nos pueden escribir, mandar un inbox y con todo gusto, o periomx@gmail.com, y todos los textos los tenemos. Son alrededor de 23 artículos que vale la pena leerlos y reflexionar. A nivel de periodontitis tenemos que el doctor Papanou y el doctor Sanz trabajaron respecto de las nuevas entidades de periodontitis. El doctor Jepsen y el doctor Catron también participaron, sobre todo hablando de la periodontitis y manifestaciones de enfermedades sistémicas. El doctor Tonetti, el doctor Greenwald y el doctor Corman también, ellos tuvieron participación en las definiciones de casos. En las otras condiciones que afectan al periodonto tenemos como gran relevancia al doctor Jepsen, al doctor Catón y al doctor Papanou y al doctor Sanz. Pero bueno, interesante, esto es como se clasifica ahorita. Va a haber salud periodontal, gingivitis o condiciones relacionadas a la gingivitis, periodontitis. Ya no va a haber periodontitis crónica ni agresiva, mucho menos la del adulto y juvenil, no existe. O es salud, gingivitis o periodontitis. Listo. Vamos a poder ver qué tipo de condiciones son las que van a dar el punto de el tipo de periodontitis que va a poder presentar el paciente, que va a estar relacionado hacia el diagnóstico, lo cual vamos a estar repasando mucho en PerioMX. Aquí, a partir de este programa, siempre vamos a hablar de la clasificación en algún tópico. También hablamos de las otras condiciones que afectan al periodonto. Me salgo de mi pantalla y me voy a acercar. Espero que salga bien. Solo vamos a ver la diapositiva. Perfecto. Solo veremos la diapositiva. No me interesa ver el formato. Perfecto. Esa es la pantalla, ¿no? Muy bien. Entonces, hablemos de la salud periodontal y gingival. Estamos bien, ¿no? Sí se ve que me acerco. Perfecto. Tenemos que existe la salud periodontal y la salud gingival. O sea, es una cosa la salud periodontal y la salud gingival. Se maneja como 2 entidades. Se habla de la gingivitis, ¿sí?, inducida por biofilm. Ojo, aquí ya se habla del biofilm o biopelícula en español. Importantísimo porque en 1999 se hablaba todavía de placa dental, lo que quiere decir que hoy en día la Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Periodoncia ya avalan el término de biopelícula como un término que debe ser utilizado en la actualidad. Asimismo, pasa a otro punto la gingivitis asociada a placa. La gingivitis asociada a placa, o sobre todo el término también, placa dentobacteriana, ya no existe más. Si alguien les dice tienes placa bacteriana, ya no, es biopelícula. Ese es el término, biopelícula dental, es el término actual. Enfermedades gingivales, ¿sí?, no inducidas por biopelícula dental. Esto es importante porque ese es el punto de salud periodontal, gingival, enfermedades gingivales y otras condiciones. Hablando de periodontitis, vean, en la periodontitis, que es lo que están viendo en el centro, van a ver enfermedades periodontales necrotizantes. Enfermedades periodontales necrotizantes, la entidad de periodontitis y periodontitis como una manifestación de enfermedades sistémicas, lo cual también se clarifica mucho porque había dudas. En otras condiciones que afectan al periodonto tenemos enfermedades sistémicas y condiciones que afectan a los tejidos de soporte de los dientes. No nada más estamos hablando de tejidos periodontales, así como unas entidades, porque si hablamos de tejidos periodontales, nos podemos meter en el problema de que hay condiciones históricas que no estamos tomando en cuenta. Entonces, se habla de los tejidos soporte, principalmente pues, la condición de inserción de la raíz en el hueso. Tenemos los abscesos periodontales y las lesiones endodónticas. Las deformidades mucogingivales y sus condiciones, como las fuerzas oclusales traumáticas. Y vean, por primera vez en una clasificación a la enfermedad periodontal se habla de factores relacionados a los dientes y sus prótesis. O sea que ya la condición prótesis perio está ahorita en nuestra clasificación. Por lo tanto, las personas que se dediquen a rehabilitación tienen que hablar, tienen que aprender acerca de esta condición.
y esta situación. Bueno, y tenemos el rubro estrella y el rubro de oro, que son las enfermedades periimplantares y sus condiciones, como es el caso de salud periimplantar, mucositis periimplantar, perimplantitis y deficiencias periimplantarias de tejidos blandos y tejidos gruesos. Punto que quedó abierto para próximas clasificaciones donde se podrán hablar de situaciones que nos vayan a ir referenciando a un buen manejo de los pacientes. El punto es que, bueno, las personas que hacen implantes también tendrán que conocer esto. ¿Cuáles son las deficiencias de tejido blando y cuáles son las deficiencias de tejido duro? Esta es nuestra nueva clasificación de enfermedades periodontales y periimplantarias, que no es exclusiva de los periodoncistas. Están involucrados los periodoncistas, los periodoncistas, los endodoncistas, los protecistas, los ortodoncistas, todos, y sobre todo los implantólogos, que bueno, pues hoy en día creo que todo el mundo quiere ser implantólogo. Pero bueno, viendo la situación por cuadros donde se expresa esta clasificación. Este es un programa de presentación de la clasificación, donde hablaremos de algunos ejemplos, ¿no? Hablaremos de algunos ejemplos y tengan muy presente esta situación. Se habla acerca de los cuadros de salud periodontal y gingival. Voy a estar moviendo mi cursor, su pantalla se va a mover. Estamos bien, ¿verdad, Diana? Muy bien, perfecto. Salud gingival y salud periodontal. Se habla de que, bueno, aquí el doctor Lang y el doctor Baltos hablan acerca de que la salud gingival en un periodonto intacto. Así que tú vas a tener que aprender que, bueno, puede haber salud en un periodonto intacto, o sea, que no tuvo nunca enfermedad, que nunca ha tenido ningún conflicto periodontal, pero hay que saberlo definir. Hay también salud clínica gingival en un periodonto reducido. Esto es interesante porque cuando el paciente tuvo enfermedad periodontal, puede quedar un periodonto reducido donde existe recesiones, pérdidas de papila, pérdidas de sustancia de tejido blando y pues tenemos conflictos en ese tipo, pero puede haber salud con estas situaciones, estos parámetros clínicos que pueden ser deformidades mucogingivales, pero que puede haber salud. Entonces el paciente puede estar estable o el paciente puede no tener periodontitis ya jamás. Hablando de un paciente que esté estable, puede ser que tenga un paciente con bolsas de 4 milímetros, pero que no sangren y que esté estable, ¿no? Pero que no tiene enfermedad periodontal activa, y un paciente que ya no tiene periodontitis. Hablamos de gingivitis. Gingivitis inducida por biopelícula, que las personas que se están conectando a continuación, que quiero agradecerles a las casi 100 personas que están conectadas, ya más de 100, oigan, gracias, los quiero mucho, gracias, más de 100 personas en Facebook Live, y también quiero agradecerle a las 80 personas que están en nuestra plataforma, gracias, estamos hablando de la clasificación de enfermedad periodontal, y las personas que se acaban de conectar, les acabo de decir, les voy a comentar algo que me dio mucho gusto, ya el término de placa dentobacteriana no existe más, es biopelícula, así como están viendo en su pantalla, gingivitis inducida por biopelícula dental, que puede estar asociada a la biopelícula dental sola, está en el inciso A, o mediada por factores locales sistémicos, ¿sí? Factores de riesgo locales sistémicos, o también influida por drogas, ¿no? En este caso, como es la marihuana no genera agrandamiento gingival para las personas que están de chismosos, que a lo mejor no son dentistas, ¿no? Drogas, no, cálmense. Hay drogas como la ciclosporina, el nifedipino, etcétera. Hay muchas drogas, incluso ya hay una lista ya más amplia de drogas que están generando agrandamientos gingivales asociados a medicamentos. Pero vean qué importante, la droga como tal o el medicamento no te va a generar el agrandamiento gingival. Tiene que haber placa, en este caso ya no sería placa, tiene que haber biopelícula dental, nos tendremos que estar acostumbrando. Tenemos las enfermedades gingivales no inducidas a biopelícula, como es el caso de los desórdenes genéticos y del desarrollo, infecciones específicas que pueden ser pues, muy localizadas, como también sí, condiciones inflamatorias e inmunes, procesos reactivos, neoplásmicos, sí, hay situaciones como la histoplasmosis. Hace unas semanas, no, hace unos días estuvimos en la ciudad de Zacatecas y vimos que algunos mineros tenían conflictos bucales, conflictos de la mucosa bucal y a nivel gingival, como es el caso de la histoplasmosis generada por las heces fecales de los vampiros, ¿no? Pues de los murciélagos, ¿no? Entonces, pero puede haber una manifestación, pues, neoplásmica también. Endocrina, nutricional, enfermedades metabólicas, lesiones traumáticas y pigmentaciones gingivales, que no necesariamente están asociadas, como bien dice este enunciado del número 3, a
biofilm, a biopelícula dental. Ahora, me preguntan, ¿cómo le decimos? O sea, me preguntan alumnos, ¿cómo decimos, biofilm o biopelícula? Yo diría que los anglicismos tratemos de dejarlos atrás, y es una biopelícula dental, pues, biofilm pues, es como se dice en inglés. Seguimos entonces hablamos acerca de salud periodontal, gingivitis y enfermedades gingivales. Ahora, hablemos de las formas de periodontitis, donde aquí ya empieza lo divertido. Porque se acuerdan ustedes, seguramente las personas que nos están viendo, los odontonautas y seguidores de Perio MX, ¿se acuerdan que existía la GUNA, la gingivitis ulceronecrosante aguda, y que después en el 99 cambió a GUN, gingivitis ulceronecrosante? Bueno, pues ya no existe más el término de úlcero necrosante, o más bien de úlcero o de ulcerosa. Ya tenemos como enfermedades necrotizantes, ¿sí? Principalmente a la gingivitis necrotizante, o sea, no necesariamente tiene que haber una úlcera, o sea, hay gingivitis necrotizantes, periodontitis necrotizantes y estomatitis necrotizante. Entonces, el término GUN desaparece, ya es gingivitis necrotizante. El término PUN, periodontitis ulcerosa necrotizante, ya no existe, es periodontitis necrotizante. Y el término de estomatitis necrotizante sigue en boga. Entonces, incluso antes le hablaban gingivoestomatitis necrotizante, no, es estomatitis necrotizante. Esto es una entidad que es importante para los queridos patólogos, amigos patólogos. Saludos a la UAM Xochimilco y a la UNAM, que los queremos mucho, aquí en la Ciudad de México, y a todos los patólogos de Latinoamérica. Enfermedades sistémicas y manifestaciones que fueron trabajadas por el doctor Jepson y el doctor Catton, donde se habla que esta clasificación y estas condiciones deben ser basadas primariamente en acorde a la clasificación internacional estadística de enfermedades relacionadas a problemas de la salud. O sea, que ya nos vamos a ubicar obviamente una clasificación pues avalada por la OMS y por instituciones internacionales y por federaciones y asociaciones internacionales, hablando de las enfermedades sistémicas, por lo tanto la diabetes, hipertensión, etcétera, pues bueno, se pueden manejar, se pueden hablar, ya platicaremos de esto, que obviamente no es una condición. Sabemos que un paciente diabético no va a presentar inmediatamente periodontitis, pero puede haber una relación. De hecho, la periodontitis puede incentivar a que la diabetes se exacerbe. O sea, eso es muy distinto. Puede haber una persona con periodontitis y que gracias a la periodontitis el paciente pueda desencadenar la diabetes. Muchas personas piensan que la diabetes desencadenó la periodontitis, pero bueno, hay una relación interesante. Y bueno, pues obviamente, hablando de diabetes, pero todas las enfermedades sistémicas pues son clasificadas por la Clasificación Internacional Estadística de Problemas Relacionados a la Salud y las Enfermedades. Y hablando de periodontitis, ya hablemos de periodontitis, que es el punto donde va a haber mucho de qué hablar en estos días, y mucho de qué hablar, y mucho que trabajar, porque si nos costó trabajo que del 89 al 99 le dejaban muchos clínicos de decir periodontitis del adulto y periodontitis juvenil, fue un problema. Y había un problema cuando hablábamos de periodontitis crónica y periodontitis agresiva, porque pues obviamente había unas entidades que no eran claras. Entonces, hoy la periodontitis se va a clasificar por etapas o estadios, que lo vamos a dejar en etapas, ¿no? Sí, que todavía no llegamos a un consenso, la verdad. En inglés stages, pero sabemos que si tú lo traduces es etapa o estadio, estadio. Entonces vamos a hablar de las etapas. Va a ser clasificada la periodontitis por etapas y por grados. Interesante, porque la etapa va a ser en 4 etapas. ¿Sí? Obviamente las etapas son basadas, sigan mi cursor, estoy hablando, las etapas son basadas en la severidad y complejidad del manejo. Interesante, porque aquí ya vamos a poder manejar el pronóstico. En la etapa 1 sería la periodontitis inicial, donde bien podríamos estar pensando en bolsas de 4 y 5 milímetros. Pero ojo, todo lo que tiene que ver con diagnóstico de periodontitis o diagnóstico de condiciones, de deformidades mucogingivales, todo lo que tiene que ver con la clasificación de enfermedades periodontales, ya no toma como referencia la profundidad de bolsa, sino los niveles de inserción, lo cual lo platicaremos a continuación. Tenemos la periodontitis moderada, que es la etapa 2. Tenemos la etapa 3, que es una periodontitis severa con potencial pérdida de dientes. Vean qué importante, porque hay pacientes que nos han llegado al consultorio que no tienen dientes y que nos dicen, se me aflojaron los dientes, doctor, ¿no? Bueno, una cosa es que haya perdido algunos dientes. Y si ha perdido algunos dientes, puede ser que tenga una periodontitis severa con potencial pérdida de dientes. Pero si el paciente ha perdido la dentición, ¿sí?
o con potencial pérdida de dentición. O sea, potencial pérdida de dentición es que se pierda por lo menos más del 50 o alrededor del 70% de una arcada, o sea, interesante, o sea, que esté parcialmente déntulo, o que sea potencialmente para quedar edéntulo porque se mueven los dientes demasiado. Puede ser que el paciente tenga una periodontitis severa con potencial pérdida de la dentición, y esa es una etapa 4, que la puede presentar jóvenes, desgraciadamente, lo que antes le llamamos juvenil o agresiva, y generalizada, obviamente. Y la pueden presentar también adultos, ¿no? O sea, que han perdido la dentición y que pues obviamente es una periodontitis severa con potencial pérdida de la dentición. Entonces, hoy tenemos que establecernos con las etapas. La etapa 1, la 2, la 3, la 4. La etapa 1 es inicial, la etapa 2 es moderada, la etapa 3 es una periodontitis severa, ¿sí? Con pérdida de algunos dientes, y la etapa 4 es con pérdida potencial de la dentición, o sea, que puede perder todo, ¿no? Aquí a lo mejor algunos implantólogos o más bien tornillólogos se van a poner felices porque van a decir, bueno, si tiene etapa 4 es solo un for, o sea, extraigo todo y pongo implantes. No, espérate, porque hay que evaluar si el paciente es candidato, porque si el paciente tiene una etapa 4 y tiene una periodontitis etapa 4, pues no quiere decir que ya extrayéndole todos los dientes ya se va a curar. Obviamente puede ser que tenga potencial susceptibilidad a periimplantitis y se pierda tu Olon 4, tu Olon 3, o tu Olon 6, o Olon 8, o lo que tú quieras, o lo que sea. O sea que hay que tener cuidado. Por eso los implantólogos tienen que conocer esto y acercarse al periodoncista, no nada más estar perforando maxilares. Y los grados, bueno, obviamente hablando de esto, entonces se divide la periodontitis por etapas y por extensión y distribución, que eso ya lo conocen. Localizada y generalizada. Si es localizada es que menos del 30% de los sitios que sondean, que miden, obviamente pues tienen bolsa. Y generalizada, ¿no? Es que pues más del 30% tienen bolsas periodontales. Esto sí sigue siendo. Y la distribución molar incisal, que eso es importante porque obviamente la distribución nos va a indicar, pues a veces sí está relacionado a otro factor que no necesariamente quiere decir que sea a una biopelícula. Puedes ver pérdida de inserción, una condición protésica, una condición endodóntica. Los grados, interesante, los grados será grado A, B y C. El grado A será con bajo rango de progresión, el grado B con un rango de progresión moderado y el grado C rápido. Yo sé que está aburrido, a ver, entonces va a llegar un paciente con periodontitis crónica, sí, que antes conocíamos crónica, localizada o generalizada. Hoy nuestro paciente con periodontitis crónica, generalizada o localizada no nos va a importar tanto así que sea crónica. Vamos a tener que decir que un paciente tiene etapa 1, localizada, generalizada, grado A, B o C. Así será. Y ahorita vamos a platicar acerca de esto. Entonces, la periodontitis crónica y agresiva queda a un lado, la periodontitis del adulto y juvenil obviamente se quedó hace muchos años a un lado, pero hoy las formas de periodontitis, sobre todo la periodontitis, se va a diagnosticar por etapas, por extensión y por grados. Entonces vamos platicando, o sea, vamos bien, o sea, me siento contento, vamos bien. No tengo acceso a las preguntas porque hoy en día funjo como conferencista. Tenemos a más de ya casi 150 personas en Facebook Live. Saludos a todos, gracias por estar con nosotros. Entonces, hablando acerca de la severidad, las etapas, o sea, que eso es algo que vamos a estar platicando. De hecho, tenemos varios talleres. Vean esta imagen me gusta. Este es un cuadro de severidad. Yo sé que está un poco intenso para las personas que apenas están entrando a esto. Del lado izquierdo tienen la severidad, la complejidad y la distribución. Para ver qué severidad tiene, porque recuerden que la periodontitis se clasificaba por su severidad. Y pensando en la severidad, ¿sí? Pues tenemos que está la etapa 1, que es la inicial, que tiene una pérdida de inserción, no de profundidad de bolsa, una pérdida de inserción de 1 o 2 milímetros. Esto quiere decir que las profundidades al sondaje, ¿sí? Pueden ser de 4 milímetros aproximadamente, que incluso aquí está en mi cursor, ¿sí? El máximo puede ser menor o igual a 4 milímetros. Vean, porque puede haber, incluso aquí dejan muy abierto el tema. No son tan específicos, sí, hablando de que la bolsa periodontal tiene que medir más de 3 milímetros. Puede ser variable, pero bueno, porque puede haber una profundidad de sondaje de 3 milímetros con sangrado y con pérdida de inserción y pues hay enfermedad periodontal. Son controversias que podríamos platicar. Pero bueno, si el paciente mide 4, que estamos muy acostumbrados a medir con sondaje, si el paciente mide 4, pues obviamente, y tiene una pérdida horizontal de hueso, pues tiene una pérdida de inserción de 1 o 2 milímetros, como estoy mostrando en mi cursor, es una etapa 1. Y obviamente el tercio coronal que tiene pérdida es menos del 15%. La etapa 4, sí, la pérdida de inserción es de 3 a 4 milímetros. La profundidad de sondaje que estoy aquí abajo es
de 5 milímetros, o sea que una etapa 2 puede ser de 5 milímetros, ¿sí? O 4 milímetros, pero el tercio coronal es de 15 al 33%. Aquí no hay pérdida de dientes asociados a la periodontitis, por lo tanto, los pacientes que van a tener mejor pronóstico de tratamiento van a ser los que tengan una etapa 1 y etapa 2, definitivamente, ¿no? Aunque hay pacientes que tengan quizás etapa 3 que puedan tener un pronóstico de reservado a bueno dependiendo de los factores de riesgo que se puedan manejar. Por ejemplo, la etapa 3 tiene una pérdida de inserción de 5 milímetros. Eso quiere decir que te vas a encontrar bolsas periodontales de más de 6. O sea, en una etapa 3 vas a tener bolsas periodontales de más de 6, que son las bolsas operables, ¿no? Una pérdida de hueso de más de 3 milímetros. O sea, esto es interesante. Puede haber involucración de furca clase 2, clase 3 y defectos del reborde, ¿no? Interesante esto porque la etapa 3 puede estar asociada a pérdidas de menos de 4 dientes, ¿sí? Asociadas a la periodontitis. La etapa 3, pues obviamente es una etapa que va a tener una consideración importante, porque puede haber bolsas periodontales más de 6 o de 6 milímetros, de 6 a 8 milímetros, que quizás se tenga que valorar la condición del diente, la situación oclusal, la estrategia protésica para poder mantener el diente en boca o los dientes en boca y trabajarlos. Recuerden que la periodontitis se sigue clasificando también por su extensión, localizada o generalizada. Y la etapa 4, ¿sí? Pues más de 5 milímetros. Aquí también puede medir 6, 7, 8 milímetros, pero aquí lo interesante es que el tercio radicular que están viendo aquí, radiográficamente la pérdida del hueso, en la etapa 4 que están viendo, se extiende a más de la mitad o al tercio apical radicular. O sea, ya es cuando tú ves el eje de inserción bastante bajo, ¿sí? O bastante hacia apical, tenemos una etapa 4. Y recuerden que la etapa 4 estaba relacionada a la pérdida de la dentición, o sea, que puede ser que pierda todos los dientes el paciente. En adición a la etapa 3, se presenta la etapa 4, y bueno, pues obviamente se requiere vean lo que sigue, cómo sigue mi cursor, se requiere una compleja rehabilitación, puede encontrarse esto relacionado también a la disfunción masticatoria, a trauma oclusal secundario, a defectos del reborde, a nivel de la masticación, que haya un tipo flotamiento, o sea, que el diente se encuentre en suspensión de su alveolo, menos de 20 dientes remanentes y 10 oponiéndose en pares, o sea que quizás el paciente ya ha perdido dientes y bueno, pues tiene menos de 20 dientes remanentes, o sea, tiene la posibilidad de perder todos los dientes este paciente, ¿no? Entonces, la etapa 4 es la que tenemos. Hablando acerca de la extensión, la distribución, sabemos que puede ser localizada con menos del 30% de los sitios que sondeamos que tiene bolsas o localizada. Esto es lo que estamos hablando de las etapas. Ahora, hablando acerca de las condiciones de los grados, estamos hablando de periodontitis, ¿sí? Los criterios primarios o iniciales para poder clasificar los grados, obviamente el grado A es bajo grado de progresión, el grado B es un rango moderado de progresión, ¿sí? Y el grado C es rápido rango de progresión. Por ejemplo, en el grado A, ¿sí? Obviamente hay una evidencia directa de progresión. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que no haya perdido, pues, que no exista pérdida de inserción, ¿sí? O a nivel radiográfica, alrededor en 5 años. Hay pacientes que no han perdido inserción en alrededor de 5 años, pues entonces es un grado A, es una pérdida de inserción, una pérdida, pues sumamente lenta, una progresión lenta. El grado B es que pues ha perdido menos de 2 milímetros durante 5 años. Hay pacientes que van perdiendo 0.5, etcétera. Entonces, hay gente que te va reportando, no, es que se me vienen aflojando los dientes, pues puede ser un grado B o un grado C, o sea, que ya se mueve bastante, y obviamente aquí está el porcentaje de pérdida de hueso. Esto lo vamos a estar platicando. Se toma como modificadores de grado el tabaquismo, o sea, siempre, si el paciente fuma, ¿sí? Por ejemplo, en el grado B, el paciente fuma alrededor de menos de 10 cigarros, en el grado C fuma más de 10 cigarros. O sea que se ve esto complejo. En la diabetes, pues bueno, ¿cómo se va a encontrar el control glicémico? Para no perdernos y no ver tanto cuadro. A ver, la periodontitis se va a clasificar por etapas. La etapa 1, 2, 3 y 4. La 1 y 2 es inicial. La 1 es inicial. La 2 es moderada. O sea, vamos a tener bolsas periodontales ahí, ¿sí? En la 1 de 4. En la 2 de 5 aproximadamente. En la 3 más de 6, con la potencialidad pérdida de algún diente. En la 4, ¿sí? Más de 5,
milímetros de bolsa con la posibilidad de que pierda todos los dientes. Y el grado A, ¿sí? Es la progresión que tiene el paciente. O sea, y ahí es importante porque si el paciente es joven, ¿sí? Hablando de un joven de 19, 18, 20 años, pues obviamente será grado C directo, ¿no? O sea, si el paciente tiene 60 años, pues será un grado A directo. O sea, pues porque ha tenido una baja progresión y ya dependerá de lo que tenga presente nuestro paciente. Entonces, esto es lo que estamos hablando acerca de la periodontitis. Vamos a estarles dando ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo. Un caso de un paciente que no es mío, de hecho, no puse su nombre, pero esta fotografía y este caso clínico le pertenece a la doctora Rosalía Martínez Hernández, que es profesora del posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Le mando un gran abrazo, es una gran amiga. Y bueno, ella le llegó a este paciente y se me hizo un buen ejemplo, ¿no? Que vamos a estar hablando de muchos ejemplos en Perio MX, en las redes sociales, en Instagram y en todos lados, en Twitter, y vamos a estar platicando de esto. A la doctora Rosalía le llegó este paciente, sexo masculino, 56 años de edad, ¿sí? Obviamente vemos la condición clínica, hay separación dental, pues vemos un biotipo grueso, pero pues lo interesante es que ya ha perdido algunos dientes. Ojo, si ya ha perdido algunos dientes, puede ser, obviamente, un grado B, ¿no? Pensando en esta situación, porque pues ya ha perdido algunos dientes. Las personas que se acaban de conectar, repetimos, vamos a ver la situación de cómo estamos desglosándolo, ¿sí? Acuérdense, el grado B, ¿sí? Es moderado, con progresión moderada. El grado C es rápida progresión, pero hablando acerca de si ha perdido dientes, es una etapa 3. Aquí vamos a clarificarlo. Si ha perdido dientes, ya es una etapa 3. Si puede perder todos los dientes, es una etapa 4. O sea, ahí nos ayuda. Si es inicial, si es moderado, esas son muy simples porque son profundidades de 4 y 5 milímetros. Entonces, regreso al caso. El paciente ya perdió algunos dientes aquí, le he dado de hecho su pantalla. Entonces, pues estamos hablando de una etapa 3 porque ha perdido algunos dientes, ¿no? Y obviamente estaba yo teniendo un error. O sea, vean qué difícil, a veces hay que acostumbrarse. El grado B podría ser una opción, ¿sí? Tomando en cuenta que el paciente ha ido perdiendo inserción de una manera moderada, no es lenta, sino es moderada. Vemos la situación radiográfica, el paciente es fotográfica, el paciente oclusalmente nos muestra que ha perdido algunos dientes por aflojamiento, ¿no? Vemos las radiografías y hay pérdida de inserción radiográfica, donde vemos los tercios radiculares que están involucrados, que son los tercios sobre todo medios, ¿no? Estamos observando esto. Importante porque nosotros llenamos la ficha periodontal y voy aquí a hacer unos acercamientos. Tenemos bolsas de 4, de 6, de 7, de 5, de 6. Entonces, vean, esto nos da la claridad de que es una etapa 3. El paciente, como tiene bolsas periodontales, ¿sí? En más del 30% de los sitios, hoy en día se está clasificando entonces de la siguiente manera. El paciente tiene una periodontitis, etapa 3, generalizada, grado B. Así se va a diagnosticar a los pacientes desde ya. ¿Sí? Ya no es una periodontitis crónica generalizada moderada, ya no es así. El paciente tiene una periodontitis etapa 3, generalizada, grado B. Para las personas que se acaban de conectar, ¿por qué es así? Porque obviamente el paciente tiene una etapa 3 porque tiene bolsas de más de 5 milímetros y ha perdido algunos dientes, como dice aquí. Ha existido pérdida potencial de algunos dientes y es grado B porque ha tenido progresión moderada, ¿no? Entonces, así se va a diagnosticar, por etapas, la 1, la 2, la 3, la 4, por extensión, que es localizada, generalizada, y los grados. Por lo tanto, el paciente de mi queridísima compañera, la doctora Rosalía Martínez, que es esta foto que están viendo aquí, tiene una periodontitis, ¿sí? Una periodontitis etapa 3, generalizada, grado B. ¿Por qué es etapa 3? Porque ya encontré una bolsa de 7 milímetros, ¿no? Que están viendo acá, o sea, ahí tiene bolsas de 7 milímetros. Tiene bolsas de 5, de 6, pero tiene bolsas de 7 milímetros y, bueno, también tiene bolsas de 8, ¿sí? Lo interesante también es que, bueno, pues hay bolsas de 8, etcétera. Podría ser una etapa 4, pero como el paciente no va a perder la dentición, porque vean, tiene un aparato de inserción favorable para mantener sus dientes. Entonces, ha perdido algunos dientes, o puede perder algunos dientes quizás, pero no va a perder la dentición. Si el paciente tuviera el tercio, o sea, de la cresta ósea al tercio apical y tuviera movilidades importantes,
y tuviera bolsas periodontales de más de 5 milímetros, es una etapa 4, dependiendo la extensión, grado C. Todo esto lo vamos a estar platicando, lo vamos a estar trabajando con todos ustedes, pequeños, queridos odontonautas. Entonces, pues tenemos así la clasificación, y bueno, pasando al otro punto, las deformidades mucogingivales. Estoy muy contento porque están haciéndonos llegando preguntas, ¿verdad, Denita? Nos están haciendo preguntas, yo las contestaré principalmente, pues, obviamente no estoy ahorita en condiciones porque estoy como conferencista, pero antes de pasar a las deformidades mucogingivales, pues bueno, estoy muy contento porque hemos rebasado pues, considerablemente en este horario, estamos rompiendo récord en este horario, para todas las personas que están conectadas, tenemos más de 200 personas en todas nuestras plataformas. Pero bueno, las deformidades mucogingivales, qué interesante es esto, y aquí me pongo motivado. Existe que ya vamos a poder clasificar el fenotipo gingival, la recesión de tejido blando, el sellado gingival que dice en el inciso C, la disminución de la profundidad del vestíbulo, o sea, hay gente que tiene un vestíbulo poco profundo, el frenillo aberrante, que para Latinoamérica la palabra aberrante suena un poco intensa, entonces vamos a decirle el frenillo inadecuado o la posición muscular inadecuada, el exceso gingival, el color anormal y la condición de la superficie radicular expuesta. Esto es muy importante, esto es bien interesante porque antes no se hablaba tanto de cómo se encontraba la superficie radicular expuesta. Y otra de las grandes primicias de la clasificación actual del 2018, que se publica en el 2018 y que se trabajó en el 2017, es que ya desaparece la clasificación de Miller de recesiones gingivales. Ya tenemos una nueva clasificación de recesiones gingivales, y esta clasificación es del doctor Francesco Cairo, que se divide en recesiones tipo 1, 2 y 3. Ya platicaremos de esto, y bueno, también hablamos de la salud perimplantaria, mucositis perimplantar, perimplantitis y deficiencia de tejido blando y tejido duro perimplantario. Pero hablando acerca de las deformidades mucogingivales, sobre todo hablando de recesiones, porque en Latinoamérica estamos metidísimos con cirugía plástica periodontal y todo ese show, y yo doy muchos cursos, etcétera, cuando estamos enseñando a todo el mundo a tomar injertos del paladar, pero nadie diagnostica adecuadamente. La clasificación de Miller desaparece, que Miller las clasificaba las recesiones en 4 tipos, en 4 clases, la clase 1, 2, 3 y 4 de Miller. Hoy ya es recesión tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Hablemos de la recesión tipo 1, porque andamos con el tiempo encima, y gracias por estar con nosotros. La recesión tipo 1 es una recesión gingival donde no hay pérdida interproximal de inserción. Esto significa, vean su pantalla, esto significa que hay llenado de la papila gingival. No se observa la unión cemento-esmalte. Si ustedes observan, CEJ es Cementum Enamel Junction, ¿no? Perdón en mi inglés, yo no hablo inglés, pero bueno, unión cemento-esmalte. No se observa la unión cemento-esmalte. Si no se observa la unión cemento-esmalte y hay recesión, ¿sí? Es una recesión tipo 1. Aquí nos está hablando, Miller hablaba, ¿sí? De que había tejido queratinizado, ¿sí? A nivel bucal de la recesión, o sea, donde estoy yo aquí temblando con mi cursor. ¿Sí se ve, no, Elías? Sí. Ok. Esto se va a tomar como parámetro para escoger la técnica de cobertura radicular. Pero si no hay pérdida de papila y no se ve la unión cemento-esmalte, es una recesión tipo 1. Lo cual, hoy en día, la recesión tipo 1 de Cairo, que ya ahora sí vamos a decir de las recesiones gingivales, pues involucra a la clase 1 y 2 de Miller. O sea que puede haber clase 1 y 2 de Miller, que antes llamamos que es una recesión tipo 1. Hablemos de la recesión tipo 2. La recesión tipo 2 es una gingivitis, es una recesión gingival con pérdida interproximal de inserción. Qué interesante. Vean la imagen en su pantalla. Ya aquí hay triángulos negros, ¿sí? Obviamente, hay triángulos negros y se tiene que observar o palpar también la unión cemento-esmalte interproximal. Recuerden que la unión cemento-esmalte interproximal es en filo de cuchillo, ¿se acuerdan? Sí, no es la línea cervical, no es como luego la preparamos en prótesis, que es circunferencial. No, es en filo de cuchillo, en interproximal. Ya hay pérdida de papila, pero aquí la clave de la recesión tipo 2 del doctor Francesco Cairo es que la pérdida de inserción interproximal es muchísimo menor, es menor, mejor dicho, es menor que la pérdida de inserción por bucal. ¿Cómo se mide la pérdida de inserción? Tú tomas como referencia la unión cemento-esmalte,
la línea cervical, que es visible, en este caso es visible porque hay recesión. Vean, aquí donde está el 5, aquí donde está temblando mi cursor, ¿sí? Aquí está un instrumento de esmalte. Voy a inventar algo a ver si se da, porque luego soy medio inquieto. A ver, vamos a ver. Aquí está una línea, entonces van a ver, la unión cemento-esmalte, bueno, normalmente no es una línea, ¿no? O sea, es curva, ¿no? La unión cemento-esmalte en interproximal, estoy aquí jugando con unas figuras. ¿Sí se ve, Elías? Estoy de loco, aquí. Bueno, hagan de cuenta que la unión cemento-esmalte aquí, la estoy tomando como referencia en la curvatura. No estoy jugando, estoy mal. Bueno, ya, la unión cemento-esmalte se ve, es la línea cervical, para las personas que nos están siguiendo. Entonces, tú tomas como referencia la línea cervical e introduces tu sonda al surco gingival, lo que te dé a la profundidad del surco y tomando como referencia la línea cervical, ese es el nivel de inserción. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Aquí donde está mi línea que pinté horizontal y también donde está mi sonda, ¿sí? Pues ahí está la unión cemento-esmalte por bucal. Pues aquí tengo aproximadamente unos 5 milímetros. Ahora nos vamos en interproximal, que es lo que vemos aquí, y en interproximal vemos que es menos de 5 milímetros, por lo tanto es una recesión tipo 2. O sea que si hay pérdida de papilas, pero no es tan grande la profundidad junto con la del sondaje y la pérdida de inserción, a comparación que por bucal, pues es una tipo 2, lo que antes era una tipo 3, una clase 3 de Miller. Y la recesión tipo 3, pues la pérdida de inserción es más grande por interproximal que por bucal, o sea, puede haber papilas, sí, esto es lo que era clase 4 de Miller, pero pues puedes tú medir la unión cemento-esmalte, por ejemplo, aquí está déjenme ver si se puede, sí, aquí está, por ejemplo, una línea, y yo tomo en cuenta la unión cemento-esmalte, ¿sí? Vean, aquí estoy, y si mi profundidad del sondaje llega a 3 o 4 milímetros, pues puede ser que yo tenga más de 10 milímetros, entonces aquí tengo más pérdida de inserción por interproximal que por bucal. Esto es una recesión tipo 3, y aquí viene en el texto, ¿no? La tipo 3 es una recesión gingival asociada con pérdida interproximal, y el volumen interproximal de pérdida, sí, que se mide la unión cemento-esmalte a la profundidad del surco, es más grande que por bucal. Esto es lo que dice la clasificación de Cairo. Por lo tanto, la clasificación de Cairo, ¿sí?, nos habla entonces de que las recesiones ahora se van a clasificar por tipos, no por clases. Ya no son 4 clases como Miller lo dijo en el 85. Ya platicaremos de todo esto, haremos un consenso, tenemos un workshop próximamente, etcétera. Y bueno, aquí vean, la recesión gingival tipo 1 de Cairo es correspondiente a la clase 1 de Miller y clase 2, que tiene un 100% de cobertura, que puede ser posible dependiendo de la técnica que tú escojas de cobertura radicular. La tipo 3 de Cairo, la tipo 2 de Cairo se traslapa con la clase 3 de Miller, y algunos estudios randomizados o sobre todo aleatorizados nos dicen que a veces se puede lograr, ¿sí?, un 100% de cobertura, ¿no? Y la tipo 3 de Cairo, pues es la clase 4 de Miller. Así que así es lo que tenemos hoy en la actualidad. Y bueno, pues me llama mucho la atención. Estamos con esto. La clasificación, entonces, de recesiones gingivales cambió. Ya son 3 tipos, la 1, la 2 y la 3. Vean este caso. Pues estamos viendo cuando somos periodoncistas y vemos encía. Somos rehabilitadores, vemos al diente. Tenemos que ver todo. Ya la clasificación de las enfermedades periodontales y hiperimplantares nos habla de que en el punto de deformidades bucogingivales también se tiene que tomar en cuenta la superficie, sí, radicular expuesta, si hay erosión, si hay abrasión, si hay atracción, lo cuales van a ser patrones a considerar para el porcentaje de cobertura radicular. Y aquí pues solamente ha llenado papilar, entonces tenemos una recesión tipo 1 de Cairo. También ya para tomar decisiones en terapéutica, en los artículos de la misma clasificación que se los podemos hacer llegar, ¿sí?, en ese sentido, no tenemos ningún problema, ningún conflicto, porque se sigue hablando del tejido queratinizado, de la exposición radicular, pero sobre todo para la toma de decisiones que tú debes de tomar como patrón para elegir un procedimiento de cobertura radicular. Tópicos a destacar de la nueva clasificación. Bueno, pues hay 4 niveles de salud periodontal. Esos son tópicos, que hay muchos tópicos, hay mucho, la verdad. Los tópicos a rescatar es que hay 4 niveles de salud periodontal. Los estructurales con un periodonto no inflamado, ¿no? O sea, la salud periodontal puede ser
estructuralmente con un periodonto no inflamado, un periodonto intacto, tanto estructural como clínico, gente que nunca en su vida ha conocido lo que es la enfermedad periodontal y que, bueno, ojalá sean los mayoritariamente, pero la mayoría de las personas tiene algún contacto con la enfermedad periodontal, ya sea gingival o periodontal de pérdida de inserción. Un periodonto reducido con la estabilización de la enfermedad, una persona que tuvo terapia periodontal y que, bueno, pues tiene un periodonto reducido con una estabilización de la enfermedad y con un mantenimiento. Ojo, no se habla de que la enfermedad se mantiene, está estable, o sea, que el paciente ya curó de la enfermedad periodontal, pero está estable, pero tiene un periodonto reducido. Y hay pacientes que tienen puntos de remisión y control de la enfermedad con un periodonto reducido, lo cual puede poner en riesgo algunas zonas, pero puede tener salud en algunos sitios de su misma distribución clínica dental. Los tópicos a destacar, bueno, pues obviamente el más trascendental es que ya desde 1989 que se clasificó las enfermedades dependiendo del inicio y su manifestación, y al 93 que ya fue del adulto de inicio temprano, al 99 que cambió de crónica agresiva, etcétera, ya no existe, eso es un tópico a destacar. Ahora se va a clasificar por etapas o estadios, por extensión y por grados. Este es un tópico bastante importante porque es general, o sea, se cambia el término de biopelícula dental cuando antes le llamábamos placa bacteriana, ¿no? O sea, hoy le llamamos biopelícula dental, maravilloso. Otro tópico a destacar. Este tópico, bueno, pues le mando un gran saludo al doctor Gargiulo, que lo conocimos en el 2011 cuando una comisión de la UNAM Chicago, fuimos allá a Chicago. Pues el doctor Gargiulo, que publicó del espesor o ancho biológico de inserción, ¿sí? Biological width, que le llamamos en inglés, pues hoy en día ya en la misma clasificación se clarifica este término, y entonces el término de ancho biológico debe ser reemplazado por el término de inserción tisular supracrestal. Vean qué importante, ¿no? De esto vamos a platicar en los próximos programas de PREMX, como les comento, de aquí en adelante. Todo lo que presentemos en PRMX va a haber una sección de la clasificación, y cuando se habla de las condiciones que afectan al periodonto, sobre todo en términos de relación del diente con sus prótesis, se dice que ya el espesor biológico, el término espesor biológico no debe de existir más, ya no existe más a nivel periodontal, ya no se toma como referencia, ni tampoco a nivel protésico, y ahora el término de espesor biológico es de inserción tisular supracrestal, y que en inglés, pues bueno, es supracrestal tissue attachment, o sea, inserción tisular supracrestal. Ya veremos el doctor Mariano Sanz cuando venga aquí a Mérida, Yucatán, que viene a presentarnos esta clasificación, a ver qué terminología hispánica le da, sobre todo que ellos utilizan el castellano de una manera muy correcta. Tenemos los cambios significativos de la nueva clasificación, bueno, y esta pregunta que dice el artículo del doctor Beglu: ¿puede la salud perimplantar existir alrededor de implantes con un hueso reducido de soporte? Repite la pregunta: ¿puede existir la salud perimplantar con un soporte óseo reducido? Y en el texto de la nueva clasificación de enfermedad periodontal y perimplantar dice que sí, la salud perimplantar puede existir alrededor de implantes con hueso de soporte reducido. En salud, el sitio perimplantario es caracterizado por ausencia de eritema, de sangrado y de supuración al sondaje. Y nos llama mucho la atención entonces de que aquí se está aceptando de una manera importante y considerable, se está aceptando que puede existir pacientes con un periodonto, con una inserción, o sobre todo con un soporte óseo reducido y con salud, siempre y cuando no haya sangrado al sondaje, no haya eritema, no haya edema y pues obviamente pues pues no haya un incremento de volumen, lo que ellos llaman swelling, ¿no? Y aquí tenemos este caso que fue una terapia que atendimos nosotros. Este es un paciente que ya fue atendido de perimplantitis, y bueno, aquí se ve ligeramente en el centro una capa blanquecina, pero pues obviamente es un fluido crevicular. Aquí vemos ligeramente inflamación, pero vean, si el paciente no tuviera ningún rasgo de inflamación, ¿sí? Aunque tenga un soporte óseo reducido, puede haber salud perimplantaria. Entonces son cosas que estamos encontrándonos. Por lo tanto, también se especifica que el surco perimplantario tiende a medir más que el surco periodontal, que ya lo sabíamos, pero antes decíamos que el surco perimplantario mide de 2 a 4 o de 2 a 5.
Ya hoy puede haber surcos que midan 7, pero que si no hay sangrado, no hay aumento de volumen, no hay eritema y no hay supuración, pues se puede caracterizar como salud periimplantaria. Bueno, pues amigos de Perio MX, estamos muy contentos porque pues el día de hoy batimos récord, ¿verdad? Batimos récord, estamos muy felices, gracias a pues ya más de 200 personas que estuvieron acompañándonos en todas nuestras plataformas. Hablamos de la nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantales, invitándolos a nuestro workshop que tendremos, nuestro taller en el año 2018, o sea, este 30 de julio del año 2018, tendremos un workshop aquí en la Ciudad de México para todos nuestros odontonautas y para todos los seguidores, donde hablaremos de la nueva clasificación de enfermedad periodontal y periimplantal en un taller donde trabajaremos casos clínicos. Ustedes estarán diagnosticando, estaremos haciendo, pues no planas, pero sí estaremos trabajando, discutiendo, transmitiendo para que ustedes ya, a partir de ya, empiecen a diagnosticar bien y empiecen a remitir bien a sus pacientes y empiecen a tener claridad de lo beneficioso que es esta nueva clasificación, que para mi caso, para mi punto de ver, va a haber a gente que no le gusta nada, pero a mí, en mi caso de ver, es una clasificación que va a facilitar la existencia, sobre todo a los jóvenes que están aprendiendo periodoncia, y a nosotros como ya gente que ya llevamos en el rango periodontal, pues obviamente pues nos cuesta trabajo, es como cuando llegó pues Netflix y yo estaba acostumbrado a la VHS, ¿no? Entonces, pues esos son cambios interesantes, eso es como cuando llega la computadora, así, cambios que nos tenemos que adecuar. Asimismo, como nos hemos adecuado a muchos cambios, vale la pena adecuarse a estos cambios clínicos que es para beneficio de nuestros pacientes y para el mejor pronóstico del manejo de los mismos y también para nosotros. Entonces tendremos el 30 de julio un workshop de un día completo, de full day. Esto está dirigido para especialistas, odontólogos de práctica general, estudiantes de últimos semestres y pasantes. Vamos a encontrar la actualización de la clasificación, vamos a estar haciendo ejercicios, talleres, es presencial, el cupo es limitadísimo, tenemos solo 15 plazas y vamos a estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde aquí en la Ciudad de México en el Centro Odontológico Evodent. Los informes es en peromx@gmail.com y también con el doctor Víctor Nava al 5548-514078. Las primeras personas que nos manden un correo electrónico con la intención de asistir tendrán la oportunidad y la libertad de tener media beca para poder acompañarnos en este curso, que bueno, es un suceso que no existe en ningún lugar de Latinoamérica. Este curso, pues existe, vengan a la Ciudad de México, estamos todavía de vacaciones, está bonita, no hay tanto tráfico, son bienvenidos. Y bueno, pues amigos de Perio MX, llegamos al final de nuestro programa, de esta temporada número 3, Diana, ¿no? O sea, 3, estamos en la temporada número 3, muy contentos, muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido. No hay tanto tiempo para preguntas, voy a revisar ligeramente algo, a ver por acá si hay alguna pregunta, nadie preguntó nada. Buenas tardes, muchas gracias, bueno, gracias. Bueno, si hay preguntas, ya saben, en periomx@gmail.com, en las redes sociales en periomx, en Facebook, Periodoncia UNAM 36, el Facebook del doctor Carlos Monteagudo, Periodoncia e Implantología, en el Facebook de Inteligencia Dental. Pues gracias a nuestros patrocinadores, a Inteligencia Dental, a Oral-B Crest, a Straumann Group México y también a la Facultad de Odontología UNAM, que yo sé que me quieren mucho. Pues saludos y sonrisas saludables. Cuídense mucho, hasta la próxima. Chao. Muchísimas gracias, doctor Carlos Monteagudo, por esta interesante información. Gracias a nuestros queridos amigos de Oral-B Crest y Straumann, quienes patrocinaron este interesante programa de Perio MX. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. La constancia del día de hoy podrán acreditarla con el número 718. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.